Bueno, son las 5:05. Si os parece bien a todos, arrancamos este webinar que pone en marcha la Asociación Española de Campos de Golf en colaboración con nuestro partner estratégico Montero Aramburu, con la intención de daros y aclararos aspectos relacionados con la reforma laboral. Simplemente intervengo para deciros que podéis formular preguntas a través del chat, que mantengáis la posición de que sea para todos, en la opción de anfitrión y panelistas. Y simplemente, bueno, esperamos que esta jornada sea de vuestra utilidad. Y a continuación va a intervenir Luis Nigorra como presidente de la asociación para introducir a Esperanza Alcaraz del despacho Montero Aramburu. Y nada más. Muchas gracias por vuestra participación. Tiene la palabra Luis Nigorra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por apuntaros a esta sesión. A ver, el objetivo de la sesión de hoy es el análisis práctico de la reforma laboral que se introdujo a través del Real Decreto Ley 32/2021, que de hecho, aunque se aprobó en diciembre, entrará en vigor el 31 de marzo. A pesar de que en los últimos meses venimos viendo declaraciones, compromisos del gobierno y diferentes iniciativas que hablaban de una reforma laboral profunda, la realidad es que al final ha sido una reforma moderada y que la tan hablada y anunciada derogación de la reforma laboral del 2012 no se ha producido, ya que la mayoría de los aspectos fundamentales de esta siguen en vigor. Pero aún así, esto no significa que no haya aspectos importantes en la reforma que nos afectan a todos, ¿no? Y por eso pues queríamos organizar con Montero Aramburu, que como sabéis es uno de nuestros partners institucionales, pues una sesión para explicar pues los aspectos más relevantes. Esperanza Alcaraz es asociada senior del Departamento de Derecho Laboral de Montero Aramburu y nos va a exponer brevemente todas las novedades que consideramos que son más relevantes para nosotros. Y después, cuando acabe Esperanza, pues habrá una serie de preguntas que hayáis planteado durante la sesión. Yo, por lo demás, daros las gracias a todos por asistir y nada, le paso la palabra a Esperanza. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Santi y a Luis la presentación que han hecho, y a todos vosotros pues daros la bienvenida a esta webinar. Algunos ya conoceréis el despacho Montero Aramburu por las distintas consultas que nos habéis formulado, ya sea por correo electrónico o por teléfono, dentro de ese acuerdo de colaboración que tenemos con la asociación. Pero a los que aún no nos conocéis, pues nada, también os saludo y me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿no? Y si os parece, damos paso a la charla que voy a dar sobre la reforma laboral, y empiezo compartiendo pantalla, que espero que estéis viendo todo, ¿no? En primer lugar, lo que debemos poner de manifiesto es que la aprobación de esta reforma lo que pretende es dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno. Disculpen un segundo. Perdón. Perdón. Ahora sí se ve la pantalla. Como decía, lo que se pretendía con esta reforma es dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno con la Unión Europea dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se presentó ante la Unión Europea, ¿no? Parte de este plan, entre los objetivos que tenía el plan, perdón, un segundo, ¿cómo se pasa? Aquí. Vale. Entre los objetivos del plan había una serie de principios que estaban encaminados a, por un lado, limitar el uso injustificado y desproporcionado de la contratación temporal que había, conseguir que se generalizase la contratación indefinida y, por otro lado, conseguir que el contrato temporal tuviese un carácter excepcional frente a la regla general que debía ser la contratación por tiempo indefinido.
Pues bien, en el marco de dicha pretensión, las principales medidas que se han adoptado por parte del Real Decreto Ley 32/2001 implican, primero, la desaparición del contrato de obra o servicio determinado, en segundo lugar, la priorización del contrato por tiempo indefinido, potenciándose el contrato de fijo discontinuo, y en tercer lugar, la reordenación y el endurecimiento de la justificación de las causas de temporalidad. Pues bien, si os parece, a continuación pasamos a desarrollar todas estas medidas que se han planteado. Antes de entrar en cada una de estas medidas, como ha comentado Luis, resulta necesario destacar que las medidas que se han adoptado en materia de contratación temporal no han entrado en vigor junto con el resto del Real Decreto Ley 32/2001. El Real Decreto Ley 32 de 2021 entró en vigor el 31 de diciembre, si bien a través de una serie de disposiciones transitorias se establece un régimen transitorio para determinadas materias, fundamentalmente en materia de contratación, que permite que entren en vigor esas medidas con posterioridad. Pues bien, según este régimen transitorio, podemos distinguir tres supuestos diferentes. En primer lugar, tenemos que hablar de los contratos que se hubiesen celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, los contratos celebrados con anterioridad a 31 de diciembre de 2021. A estos contratos se les seguirá aplicando el régimen que estaba vigente en el momento de la suscripción de esos contratos. Por lo tanto, todos aquellos que antes del 31 de diciembre tuviesen suscrito ya un contrato no se verán afectados por estas modificaciones que yo voy a comentar. En segundo lugar, tenemos un periodo transitorio entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, es decir, dentro de 2 semanas, en el que se permite la celebración de contratos por obra o servicio determinado, que van a desaparecer a partir del 31, y contratos de duración determinada conforme a la normativa anterior. Es decir, hasta el 30 de marzo de 2022 se pueden seguir haciendo contratos de obra o servicio determinado. Lo único que ocurrirá es que estos contratos tendrán una duración máxima de 6 meses. Y ya a partir del 31 de marzo de 2022, desaparecerá el contrato de obra o servicio, ya no se podrá volver a hacer y se podrán suscribir contratos de duración determinada conforme a la nueva norma y conforme a lo que yo voy a explicar a continuación. Y en último lugar, también se establece un nuevo sistema de limitación de la concatenación de contratos temporales que entra en vigor a partir del 31 de marzo de 2022. Y también me referiré a ella un poco más adelante. Pues bien, ¿cuáles son las modificaciones que se introducen en materia de contratación por parte del Real Decreto y que entran en vigor a partir del 31 de marzo de 2022? Pues son las que voy a comentar a continuación. En primer lugar, nos encontramos con las modificaciones que se plantean en cuanto a los contratos formativos. Los contratos formativos, como sabéis, antes eran el contrato de aprendizaje y el contrato de prácticas. Pues ahora sigue habiendo 2 contratos. Está por un lado el contrato en alternancia con el trabajo y por otro el contrato para la obtención de práctica profesional. El contrato en alternancia con el trabajo viene a sustituir a lo que era el contrato de aprendizaje. Este contrato tiene como finalidad que una persona que esté estudiando compatibilice su formación académica con la práctica profesional correspondiente a esos estudios. Como novedad, se establece que este contrato se podrá suscribir por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años, pero se podrá suscribir de manera discontinua, de tal forma que se podrá celebrar el contrato a lo largo de todo el tiempo que el trabajador esté recibiendo la formación, pero de forma discontinua, de tal manera que la suma de todos los periodos de prestación de servicios no podrá superar los 2 años de duración máxima. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, por el contrario, es el que viene a sustituir al contrato en práctica y se puede celebrar con personas que ya tengan terminada su formación y que quieran adquirir una práctica vinculada a esa formación. Como novedad, se establece que la duración máxima del contrato será de 1 año, a diferencia de lo que ocurría antes. El contrato en práctica anterior era por 2 años. Y también como novedad, se reduce el tiempo en el
¿cuál se puede suscribir este contrato? Anteriormente, el contrato se podía suscribir con trabajadores que hubiesen finalizado los estudios en los 5 años anteriores y en los 7 años anteriores en el caso de los trabajadores con discapacidad. Pues a partir de ahora solamente se podrá suscribir este contrato con trabajadores que hayan terminado los estudios en los 3 años anteriores o 5 si se trata de trabajadores con discapacidad. La segunda de las modificaciones importantes que introduce el Real Decreto Ley es la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que era el que regulaba el contrato de obra o servicio, el contrato eventual por circunstancia de la producción y el contrato de interinidad. Pues bien, la novedad más importante que se introduce en el artículo 15 es que desaparece completamente el contrato de obra o servicio determinado. Es decir, a partir del 31 de marzo ya no se podrá hacer ningún tipo de contrato de obra o servicio. Los contratos temporales quedarán reducidos, por lo tanto, a contratos por circunstancia de la producción y contratos para sustituir a trabajadores. ¿En qué supuesto se podrá celebrar un contrato por circunstancia de la producción? Pues en tres supuestos muy concretos. Cuando haya un incremento ocasional e imprevisible en la producción. Es decir, cuando tengamos un incremento de nuestra actividad que requiera un apoyo extra por parte de trabajadores. En ese caso, el contrato se podrá celebrar por un máximo de 6 mensualidades. No obstante, se establece la posibilidad de que los convenios sectoriales amplíen esa duración máxima del contrato por circunstancia de la producción. Y aquí quiero hacer un inciso para comentaros que, como sabéis, la asociación forma parte de la mesa de negociación del convenio colectivo de instalaciones deportivas, y una de las cuestiones que queremos plantear a los sindicatos para que se introduzca en el convenio colectivo que se está negociando es la posibilidad de que se amplíe la duración máxima de los contratos por circunstancia de la producción. Actualmente el convenio permite que se hagan hasta un máximo de 9 meses. Vamos a intentar que se amplíe hasta el máximo legal, que es de 1 año, lo que permite la ley. Pero si no lo conseguimos, pues por lo menos, al menos que mantengamos esa duración máxima de 9 meses para el contrato eventual por circunstancia de la producción. El segundo supuesto en el que se podrá suscribir este tipo de contrato es cuando haya oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre la carga de trabajo y el empleo disponible. Uno de los supuestos en los que se podrá suscribir este contrato, según la ley, es la sustitución de vacaciones. Es decir, las vacaciones de los trabajadores se consideran oscilaciones en la producción que justifican la suscripción de este tipo de contratos. Para este tipo de contrato también se exige la misma duración, 6 meses, con posibilidad de que se amplíe 1 año por convenio colectivo. Hay que tener en cuenta que para estos, antes de eso, un tercer supuesto de suscripción de contrato por circunstancia de la producción es cuando haya situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y limitada en el tiempo. En este supuesto, el contrato tendrá una duración máxima de 90 días no continuado. Es decir, esto es para supuestos en los que la empresa sabe que va a tener en determinados periodos una punta de actividad que va a requerir la contratación extra de trabajadores. Imagínense un supuesto de un club de golf que celebra 1 o 2 campeonatos al año. Todos los años celebra esos campeonatos y ese evento pues requiere la contratación de personal extraordinario. Pues si eso es algo que ya la empresa conoce con anterioridad, para dar cobertura a ese evento ocasional, se podrá suscribir el contrato por circunstancia de la producción. Ese contrato se podrá utilizar durante 90 días al año como máximo, no podrán ser 90 días continuados y no existe límite en cuanto al número de trabajadores que se pueden contratar durante esos 90 días. Es decir, si para esos eventos ocasionales se necesitan 2 trabajadores, pues se podrán contratar a 2 trabajadores. Si se necesitan a 300, se podrán contratar a 300. Siempre que en el año no se superen esos 90 días y que no sean 90 días continuados. Se establece además, respecto a esta cuestión, la obligación de que la empresa en el último trimestre de cada año comunique la representación de los trabajadores cuál va a ser su previsión respecto a la utilización de estos contratos, ¿vale? Únicamente hay que comunicar la previsión. Si luego finalmente, por la circunstancia que sea, pues no se cumple esa previsión, no ocurre nada, ¿no? Pero sí existe esa obligación de comunicarlo con carácter previo.
Respecto a los contratos de duración determinada, se establece un mecanismo disuasorio para que las empresas pues, no lo lleven a cabo o reduzcan su utilización al máximo, al mínimo, ¿no? Y es que en los contratos que tengan una duración inferior a 30 días, una vez que finalicen, habrá una penalización con un recargo en la cotización. Entonces, ese recargo será de 26 euros por cada contrato que se suscriba por menos de 30 días. Esos 26 euros salen de aplicar el tipo de cotización por contingencias comunes a la base diaria de cotización del grupo de cotización 8. Por lo tanto, conforme vayan incrementándose las bases de cotización año a año, se irá incrementando esa penalización de 26 euros que tendrán los contratos inferiores a 30 días. Esta penalización se une además como medida disuasoria a otras medidas que se han adoptado por parte del Real Decreto Ley, ¿no? Que es, por ejemplo, también el incremento de las sanciones por utilización fraudulenta de la contratación temporal. Anteriormente, la sanción estaba, podía ser de 750 a 7.500 euros y se aplicaba una sanción a todas las empresas que utilizasen los contratos temporales de manera fraudulenta. Ahora, esos importes se incrementan de 1.000 a 10.000 euros y lo más importante es la sanción se individualiza de tal forma que no se impondrá una sanción a las empresas que recurran a la contratación temporal con carácter general, sino se pondrá una sanción por cada trabajador afectado. Es decir, un contrato que se haga mal puede ser sancionado con multa de 1.000 a 10.000 euros. Así que hay que tener cuidado con esto. El segundo tipo de contrato temporal que se puede utilizar es el contrato de sustitución o el contrato de interinidad. Este contrato se podrá utilizar en 3 supuestos diferentes para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puestos de trabajo. Por ejemplo, una mujer que se dé de baja por maternidad, alguien que se dé de baja por incapacidad temporal o cualquier circunstancia parecida. Como novedad, se permite que el contrato de interinidad se suscribe en estos supuestos hasta 15 días antes de la baja del trabajador al que se va a sustituir, con la idea de que el trabajador sustituido y el sustituto concurran en la empresa durante cierto tiempo y se haga pues, el traspaso de información necesario para la continuidad de la actividad. También se permite la suscripción de este contrato cuando haya que completar la jornada reducida de un trabajador por guarda legal, por causa legal o convencional. Es decir, un trabajador que, por ejemplo, se pide reducción de jornada por cuidado de hijos, puede ser sustituido parcialmente con un trabajador contratado de interinidad. Y por último, también se puede suscribir este contrato cuando se tenga que cubrir temporalmente un puesto de trabajo que esté vacante durante el tiempo que dure el proceso de selección para su cobertura definitiva y siempre con un límite máximo de 3 mensualidades. Para estos contratos, para los contratos de interinidad, no se aplica el recargo de cotización en los supuestos en los que dure menos de 30 días. En estos casos, si el contrato dura 15 días, no hay esa penalización de 26 euros que hemos comentado anteriormente. Otra de las cuestiones que he avanzado ya antes y que se aplica a partir del 31 de marzo de 2022 es la modificación de los límites a la concatenación de contratos temporales. Como sabéis, anteriormente, con la redacción anterior del Estatuto de los Trabajadores, un trabajador que ocupaba el mismo puesto de trabajo o similar durante 24 meses en un periodo de 30 en virtud de 2 o más contratos de trabajo, adquiría la condición de indefinido. Pues bien, a partir de ahora ese periodo se reduce y adquirirán la condición de indefinidos aquellos trabajadores que en un periodo de 24 meses estén contratados durante 18 meses o más para el mismo puesto o similar. Aquí, perdón, hay una errata en la diapositiva que pone un plazo inferior a 18 meses, pero es un plazo superior a 18 meses. ¿Vale? Con lo cual se reduce los plazos de 24 a 30, pasan 18 a 24. Pero es más, es que hay un segundo supuesto en el que el trabajador puede adquirir la condición de indefinido y es cuando se contrata a un trabajador para ocupar un puesto de trabajo que ha estado ocupado previamente por otros trabajadores durante un periodo mínimo de 18 meses. Es decir,
Si contratamos a un trabajador para el puesto de recepcionista y ese puesto de recepcionista ha sido ocupado previamente por un trabajador durante 6 meses, por otro trabajador durante otros 6 meses y por otro trabajador diferente durante otros 6 meses, el trabajador que ocupe ese puesto en el mes 19 adquirirá la condición de indefinido, con independencia del número de meses que lleve. Por lo tanto, habrá que estar no solamente al número de meses que trabaja que presta servicios un trabajador, sino también al número de meses que un puesto de trabajo ha estado ocupado por trabajadores con contratos de duración determinada. Este límite, como he dicho, este nuevo límite a la concatenación de contratos temporales se aplica a partir del 31 de marzo. El segundo tipo de contrato que se modifica considerablemente, es el contrato de fijos discontinuos que aparece en el artículo 12.3 y en el 16 del Estatuto de los Trabajadores. El contrato de fijo discontinuo ha quedado al final como una suerte de cajón desastre en el que va a tener cabida todos aquellos trabajadores que anteriormente contratábamos por obra o servicio determinado o con contrato de circunstancias de la producción y actualmente y a partir de ahora ya no lo vamos a poder encuadrar. Entonces, todos aquellos trabajadores que estén adscritos a actividades que no sean permanentes y se celebren y se lleven a cabo de forma continuada, tendrán que contratarse a través del contrato fijo discontinuo. El contrato de fijo discontinuo se podrá celebrar en estos 3 supuestos que aparecen aquí en la diapositiva. En primer lugar, para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. En segundo lugar, para la realización de trabajos que no tengan naturaleza estacional o de temporada, pero que se presten de manera intermitente y tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Y en tercer lugar, se podrá realizar este contrato para realizar trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de una ejecución de una contrata mercantil o de una concesión administrativa que, siendo previsible, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. En este supuesto, los periodos de inactividad solamente podrán producirse cuando haya periodos de espera entre recolocación entre las subcontrataciones. Y los convenios colectivos sectoriales podrán terminar el plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que en defecto de pacto en el convenio será de 3 meses. Un supuesto claro o en el que yo veo que podría tener cabida este tipo de contrato sería en el caso de una empresa que es concesionaria de una explotación de un campo de golf y que esa empresa se dedica habitualmente a esta actividad. Pues bien, los trabajadores adscritos a ese servicio serán trabajadores fijos discontinuos, siempre y cuando la actividad pues, sea intermitente y tenga esa discontinuidad. Si no la tiene, pues tendrán que ser contratados con contratos indefinidos y una vez que finalice esa concesión, si no existe ocupación para los trabajadores adscritos a la misma, la empresa pues tendrá que cesarlos temporalmente, pasarlos a inactividad y llamarlos cuando la empresa vuelva a ser contratada por la administración o vuelva a ser adjudicataria de un nuevo servicio. Se establece también como novedad que las empresas de trabajo temporal podrán utilizar esta modalidad de contratación para ceder trabajadores a la empresa. A este respecto, se establece la norma que al inicio de cada año natural las empresas deberán trasladar a la representación de los trabajadores un calendario con las previsiones de llamamiento anual o semestral o trimestral, dependiendo de cuál sea la actividad de la empresa y del sector, ¿no? Igualmente, se deberán facilitar a la representación de los trabajadores todos los datos de los trabajadores que tengan la condición de fijo discontinuo. La norma deja a los convenios, a la negociación colectiva, la fijación de los criterios de llamamiento, la forma de efectuarlo, si se va a pagar o no una compensación una vez que finalicen los trabajos y antes de cada llamamiento, etcétera, ¿no? A este respecto, sí os comentamos también que por parte de la asociación, en la mesa de negociación del convenio colectivo, estamos intentando que se regule bien el contrato fijo discontinuo, puesto que en la práctica esto puede generar bastantes problemas a la hora de determinar cómo se establecen los escalafones, cómo va a ser el orden de llamamiento, que normalmente será por antigüedad, cómo se tendrá que hacer ese llamamiento, puesto que la ley lo único dice que se deberá hacer de una forma que deje constancia de que se le ha llamado, pero no dice si se tendrá que ser por correo electrónico, a través de llamadas de teléfono, mensaje por WhatsApp o por burofax, ¿no?
También se establece en la ley la posibilidad de que el convenio de sector establezca la posibilidad de que el contrato fijo discontinuo se celebre a tiempo parcial. Y eso es una de las cuestiones que también queremos plantear a los sindicatos con la idea de que se permita pues, la prestación a tiempo parcial de los trabajadores fijos discontinuos. Y como novedad, también en la ley se introduce por primera vez una referencia a cómo se calcula la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos. Y en este sentido, se establece por parte de la ley que para computar la antigüedad en aspectos como la promoción económica y profesional se tendrá en cuenta toda la duración del contrato desde que el trabajador empezó a prestar servicio. Y que para otras cuestiones, como pudiera ser la indemnización por despido, que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre conforme al criterio de proporcionalidad y objetividad, se tendrá en cuenta únicamente el tiempo de prestación de servicios de manera efectiva. Por lo tanto, para el cálculo de las indemnizaciones por despido se tendrá en cuenta únicamente los periodos de prestación efectiva y para otro tipo de conceptos, como puede ser el cálculo de complemento de antigüedad, efectos de promoción profesional y demás, se tendrá en cuenta toda la duración del contrato, es decir, desde que se inició el contrato hasta la fecha de que se trate, incluyendo periodos de actividad y de inactividad. Esto es algo que no lo dice así expresamente la ley, pero es la interpretación que todos hemos hecho, puesto que coincide con la interpretación que ha hecho siempre el Tribunal Supremo en esta materia y según nos ha trasladado la COE, que es quien ha negociado esto con los sindicatos y con el gobierno, esa es la intención de la norma, ¿no? El que la indemnización por despido se calcule únicamente teniendo en cuenta los periodos de ocupación efectiva. Por otro lado, el Real Decreto ha establecido una serie de medidas de flexibilidad interna que tienen como finalidad pues, promover y dar prioridad a los expedientes de regulación temporal de empleo frente a los expedientes de regulación de empleo extintivo u otras medidas de extinción, como pueden ser los despidos individuales. Y en ese sentido se ha modificado el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, agilizando y modificando la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo, aprovechando además también la experiencia que hemos adquirido en los ERTEs COVID. Muchas de las cuestiones que se regularon para los ERTEs vinculados al COVID se trasladan ahora a los ERTEs con carácter general. Y antes de entrar en esas modificaciones que se han hecho de los ERTEs, sí os quiero comentar que también se prevé en la norma los ERTEs dentro del mecanismo RED. El mecanismo RED es un mecanismo del que todavía os puedo decir poco, puesto que no se ha puesto en marcha todavía, pero es un sistema que prevé implantar el gobierno cuando se den determinadas circunstancias en algunos sectores o cuando haya una coyuntura determinada que permita activar ese mecanismo por parte del gobierno y dentro de ese sistema o ese mecanismo que se active por parte del gobierno existirá la posibilidad de que las empresas afectadas por esas circunstancias extraordinarias que justifican la aplicación de este mecanismo RED pues se soliciten expedientes de regulación de empleo conforme a lo que se haya acordado, pues ya sea medidas extraordinarias para los trabajadores, bonificaciones de seguridad social, etcétera. Yo me imagino que esto será algo parecido a los expedientes de regulación de empleo que se aprobaron expresamente para las empresas de La Palma afectadas por el volcán, ¿no? En ese caso, pues hubo unos ERTEs específicos para esas empresas, con una tramitación específica y unas bonificaciones y unas ayudas determinadas. Pues aquí será algo igual, ¿no? Pero como os digo, de momento no se ha puesto en marcha y no os puedo decir mucho más, ¿no? Pero respecto a las modificaciones que ha habido en los ERTEs por causa económica, técnica, organizativa de producción, o los ERTEs ETOP y los ERTE por fuerza mayor, la novedad más importante es que se reducen considerablemente los plazos de tramitación. A estos efectos, por ejemplo, el plazo del periodo de consulta en las empresas que tengan menos de 50 trabajadores se reduce de 15 días a 7 días. También se reduce el periodo para la constitución de la comisión negociadora en empresas que no tengan representación de los trabajadores. Antes el plazo era de 10 días y ahora es de 5. Se introduce además también como novedad la posibilidad de prorrogar los expedientes de regulación de empleo. A estos efectos únicamente será necesario suscribir o llevar a cabo un periodo de consulta con la representación de los trabajadores durante un periodo de 5 días y no será necesario iniciar un nuevo, salvo que se trate de un ERTE por fuerza mayor. Los ERTE por fuerza mayor no se podrán prorrogar. Para prorrogarlos se necesitará presentar una nueva solicitud a la autoridad laboral y esta deberá autorizarla.
Se introducen dentro del grupo de los expedientes de ERTES por fuerza mayor los ERTES por limitación o por impedimento de actividad. Si recordáis, cuando en la época COVID, bueno, no hace tampoco tanto tiempo, durante la pandemia ha habido ERTES por fuerza mayor, ERTES por limitación y ERTES por impedimento. Pues ahora esto se unifica todo dentro del concepto de fuerza mayor y aquellas empresas que vean limitada o impedida su actividad como consecuencia de decisiones de la autoridad gubernativa, pues podrán tramitar esos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Se introduce también, y esto ha sido también copiado de los ERTES COVID, en la posibilidad de afectar y desafectar a trabajadores afectados, incluidos en un expediente de regulación de empleo en función de las necesidades de la empresa. Se mantiene también la imposibilidad de realizar horas extraordinarias, externalizar actividades durante la vigencia de un expediente de regulación de empleo y se modifica también el régimen de las bonificaciones aplicadas. Si recordáis, durante los ERTE vinculados al COVID, las bonificaciones que se aplicaban a las empresas estaban condicionadas al mantenimiento de un compromiso de empleo. Ese compromiso de empleo era de 6 meses y se iniciaba en el momento en el que se incorporase el primer trabajador en el expediente de regulación de empleo. Y además, en caso de incumplimiento del mantenimiento del empleo, se debían abonar reintegrar todas las cotizaciones, las exoneraciones que se hubiesen practicado. Pues bien, a partir de ahora, los ERTES que tengan bonificaciones o exoneraciones tendrán un compromiso de empleo también de 6 meses, pero ese compromiso de mantenimiento del empleo comenzará una vez que finalice el expediente de regulación de empleo, es decir, cuando se incorpore el último trabajador afectado. Y en caso de incumplimiento de ese compromiso de mantenimiento de empleo, se tendrá que devolver únicamente las bonificaciones del trabajador respecto al que no se haya cumplido la obligación de mantenimiento de empleo. Es decir, se alarga el periodo de mantenimiento del empleo, pero se reduce el número de trabajadores respecto a los que habría que devolver las bonificaciones. Otra de las cuestiones importantes que se han modificado por parte del Real Decreto es la de la ultraactividad de los convenios colectivos. Como recordaréis, anteriormente un convenio colectivo, cuando se denunciaba y se empezaba la negociación del nuevo convenio, si en el plazo de un año no se había alcanzado un acuerdo, el convenio perdía su vigencia y resultaba de aplicación el convenio de ámbito superior. Esto en la práctica fue muy criticado, fue bastante controvertido y dio lugar a mucha conflictividad, ¿no? Porque había sentencias que decían pues, que en esos casos se contractualizaban las condiciones del convenio colectivo que había perdido vigencia, pero no para los trabajadores de nuevo ingreso a los que se le aplicaba el convenio de ámbito superior. Pues bien, eso ahora ya se ha derogado, se ha modificado y a partir de ahora, cuando un convenio colectivo se ha denunciado y empiece la negociación del nuevo convenio, si las partes no alcanzan un acuerdo, tendrán que someterse a un procedimiento de mediación. Y si hay acuerdo, a un procedimiento de arbitraje y durante la tramitación de todos esos procedimientos y se finalizan sin acuerdo, pues se mantendrá de manera indefinida la vigencia del convenio colectivo que se denunció. Otra de las modificaciones que ha habido también en materia de negociación colectiva es la que afecta al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores establecía la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio de ámbito superior. Esa prioridad aplicativa se refería a varias materias, materia salarial, materia de jornada, clasificación profesional, etcétera. Pues bien, el Real Decreto Ley modifica el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores y suprime la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. Por lo tanto, a partir de ahora, el convenio de empresa no podrá establecer una retribución inferior a la que se establezca en el convenio del sector. Esta modificación afecta a los convenios colectivos que se suscriban a partir de ahora. ¿Qué ocurre con los convenios colectivos que estaban suscritos antes del 31 de diciembre de 2021? Pues estos convenios mantendrán esa prioridad aplicativa en materia salarial hasta que pierdan vigencia y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de esa fecha tendrán 6 meses para adaptarse
y adaptar sus salarios a lo que establezca el convenio de ámbito superior. Y por último, otra de las modificaciones que ha habido en el Real Decreto es la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores habla de las contratas y subcontratas y en ese artículo nunca se ha regulado qué convenio era el de aplicación a los trabajadores adscritos a una contrata. Pues bien, el artículo 42, la modificación que se ha introducido, establece y aclara que a los trabajadores adscritos a una contrata le será de aplicación el convenio colectivo del sector correspondiente a la actividad desarrollada en la contrata o la subcontrata. Con esto había bastante controversia también, ha habido mucha litigiosidad, puesto que había empresas, por ejemplo, trabajadores de limpieza que trabajaban en un hotel y pedían que se le aplicase el convenio de hostelería. Pues eso ya fue aclarado por parte del Supremo, se dijo que el convenio correspondiente era el de la actividad de la empresa que prestaba el servicio a la otra empresa y ya se introduce en la ley pues, expresamente, ¿vale? Que en esos supuestos se aplicará el convenio del sector correspondiente a la actividad desarrollada en la contrata. Y con esto creo que termino con todas las novedades que ha establecido el Real Decreto Ley 32/2021. Si os parece, abrimos el turno de preguntas, de dudas, comentarios que queráis hacer. Como os he dicho antes, podéis hacerlo a través del chat, incorporando en la pestaña anfitrión y panelista, que entiendo que es la que viene por defecto. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tengáis que hacerle a Esperanza. Me da la sensación de que te has explicado perfectamente. Bueno, parece que tenemos una pregunta. Creo que es Pablo Moore, de Retamares. O pone PM apuntado ante los nombres, creo que puede ser él. Que dice buenas tardes, no sé si está escribiendo la pregunta. La vez Esperanza dice que el régimen transitorio aplica a los contratos fijos discontinuos. Pues a los contratos fijos discontinuos pues es el mismo, o sea, es decir, la nueva regulación del contrato fijo discontinuo entra en vigor a partir del 31 de marzo de este año. Los contratos fijos discontinuos que tengáis suscritos con anterioridad, pues se seguirán rigiendo por la normativa o por que tendría que se aplicaba antes. En ese sentido entiendo que tampoco va a variar tanto. El fijo discontinuo de antes es igual que el de ahora. Ahora lo que cambia es pues, la obligación de la empresa de comunicar a la representación de los trabajadores la previsión de llamamiento, el número de trabajadores con ese contrato y bueno, si el convenio colectivo que aplicabais no recogía ese régimen de llamamiento, de establecimiento de escalafones y demás, pues lo suyo es que ahora se adapte, ¿no? Pero entiendo que si ya teníais la figura de los fijos discontinuos, ya tenéis ese trabajo hecho y no va a resultar complicado la adaptación. ¿Tienes alguna pregunta para hacer? Luis, ¿has activado? No sé, daba la sensación de que Luis había activado su micrófono, disculpad. Gracias a ti, Pablo, por la pregunta. Seguimos abiertos a que podáis formular la Esperanza cualquier pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Aurora del Río, a todos, buenas tardes. ¿Y los eventuales firmados del 1 del, entiendo, 2021 y el 30 del 2000,
No, 01, entiendo que es perdón. de enero del 1 de enero de 2022 al 30 de marzo de 2022. Esos contratos se regularán por la normativa anterior, salvo en lo que se refiere a su duración. Es decir, esos contratos no podrán tener una duración superior a 6 meses. ¿Vale? Hasta el 30 de marzo podemos, por ejemplo, suscribir contratos de obra o servicio. Lo único que ocurrirá es que no podrán tener una duración superior a 6 meses. Verás, y podremos suscribir ese tipo de contratos de obra o servicio siempre que realmente haya una obra o servicio con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Que por el hecho de que podamos suscribir contratos de obra o servicio no quiere decir que no se vaya a exigir que exista esa causa para la contratación por obra o servicio, como existía anteriormente. Gracias a ti, Aurora. Isabel Guisado te pregunta, ¿el convenio de instalaciones deportivas se está negociando actualmente? Si es así, si una empresa tiene, entiendo que uno propio y llega el 31 del 12 del 22 y no se ha firmado, ¿qué pasaría, Esperanza? En ese caso, pues perdería es que ahora mismo el convenio colectivo de instalaciones deportivas se está negociando y las tablas salariales del convenio de instalaciones deportivas que había anteriormente han quedado ya por debajo del salario mínimo interprofesional, con lo cual el salario del que parte ahora instalaciones deportivas es el salario mínimo interprofesional. Si alguna empresa tenía suscrito un convenio colectivo con un salario inferior a ese SMI, pues deberá dejar de aplicarlo, pero no porque ya no tenga prioridad respecto al convenio colectivo, sino porque tiene que respetar el convenio del el salario mínimo interprofesional. Si se negociase un convenio de instalaciones deportivas con un salario superior al SMI y que estuviese por encima del salario que se ha pactado en ese convenio de empresa, pues lógicamente, llegado el 31 de diciembre de 2022, perdería esa prioridad aplicativa al convenio de empresa y tendría que aplicarse la tabla salarial del convenio de instalaciones deportivas. ¿Vale? Pero una cuestión importante, la pérdida de la prioridad aplicativa del convenio de empresa se refiere únicamente al tema salarial. El resto de las cuestiones que se regulan en el artículo 84 continúan vigentes. Es decir, el convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa en cuestiones como la determinación de la forma de compensación de horas extraordinarias, clasificación profesional, jornada, distribución del tiempo de trabajo, etcétera. ¿Vale? Respecto a eso, se mantiene esa prioridad. Francés Pau te pregunta, Esperanza, dice, estoy aplicando el convenio de instalaciones deportivas al personal de casa, club, administración, restaurante y limpieza. El personal de campo sigue en el convenio de jardinería. Este personal vino de una subcontrata en el año 2019. Mientras no esté firmado el nuevo convenio de instalaciones deportivas, entiendo que debo seguir aplicando el convenio de jardinería al personal del campo. Si es un personal subrogado, el personal que tú subrogas, se le sigue aplicando el convenio colectivo que traía de la empresa de origen hasta que ese convenio colectivo pierda vigencia o entre en vigor un nuevo convenio colectivo que sea de aplicación a la actividad de la empresa. Si el convenio de jardinería que le venías aplicando a estos trabajadores no ha perdido vigencia, ni se ha negociado un nuevo convenio colectivo de instalaciones deportivas, como es el caso, entiendo que debes mantener la aplicación del convenio de jardinería para estos trabajadores subrogados hasta que, hasta que el convenio de jardinería pierda vigencia o se apruebe el nuevo convenio de instalaciones deportivas. ¿Vale? Pero eso solamente porque se trata de trabajadores subrogados. Gracias a ti, Francés. Te pregunta José Lorca, dice, buenas tardes, Esperanza, ¿qué pasarán con los ERTE por causas económicas a partir del 31 de marzo? Muchas gracias. Por causas económicas se refiere a los ERTE, entiendo que te refieres a un ERTE vinculado al COVID.
pues a partir del 31 de marzo, en teoría, ese tipo de ERTE se extingue. No sé si habrá otra nueva prórroga. Cuando se dictó el Real Decreto, se estableció que finalizaban el 28 de septiembre. Se ha establecido una prórroga de un mes más, hasta el 31 de marzo, y no sé si de aquí al 31 de marzo pues se acordará una nueva prórroga, pero en principio, si no se acuerda, pues esos ERTEs se extinguirán. Y si la empresa continúa con necesidad de regulación de empleo, pues tendrá que adoptar un expediente de regulación temporal de empleo conforme a la normativa ordinaria, ¿no? La normativa que ha entrado en vigor ahora. Gracias a ti, José. Seguimos abiertos a más preguntas que tengáis para Esperanza. Bueno, sí, entiendo que han quedado resueltas, ¿no, Esperanza? Todas las preguntas formuladas. Si no tenéis ninguna más, entiendo que Luis Nigorra, que activará su cámara y su micrófono ahora mismo. Perdón, hay otra pregunta. Borja Díaz Canel Vigil, de Las Caldas, del grupo que opera y gestiona Eulen, dice: buenas tardes. ¿Consideras correcto aplicar un convenio a un grupo de operarios de mantenimiento de una contrata externa y otro colectivo del mismo grupo de empresas, pero como centro especial de empleo? ¿Otro diferente? No he entendido muy bien la pregunta, Esperanza, no sé si tú lo has entendido. Yo tampoco lo entiendo, pero entiendo que si se trata de trabajadores que son no son nuestros, sino que son de una contrata, pues en ese caso se tendría que aplicar el convenio correspondiente a la actividad objeto de la contrata. Es decir, si es mantenimiento, por ejemplo, de jardinería, si tenemos subcontratado el mantenimiento de la jardinería, en ese caso el convenio que se aplicará a esos trabajadores, que le aplicará la empresa que los haya contratado, no nosotros, será el de jardinería. ¿Vale? Y esto no se aplica a las empresas, a los centros especiales de empleo no se aplica. Ellos tienen su propio convenio. Creo que se refiere a esa pregunta, ¿no? Correcto, dice Borja. Sí, lo has entendido bien. Vale. Esperamos, si quieres, Luis, damos Muy un bien. minuto por si alguien quiere formular alguna otra pregunta. Nos estamos acercando a la hora. Quedan 6 minutos para que cumplamos una hora del webinar, que parece que es el tiempo que recomienda a todo el mundo para que no se haga demasiado largo este tipo de eventos. Así que, bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, cedo la palabra a Luis Nigorra, presidente de la asociación, que cerrará el acto. Muchas gracias. Pues nada, yo solamente darle las gracias a Esperanza, que la verdad es que creo que ha sido tan clara que por eso hemos tenido pocas preguntas, y decirle que como siempre hace muy buen trabajo, y además en la mesa de negociación que ya toma parte en las negociaciones que estamos haciendo, también me consta que hace un gran trabajo. O sea que muchas gracias, Esperanza. Gracias. Gracias a vosotros. Y nada, y al resto de asistentes, pues muchísimas gracias por asistir. Yo creo que es un tema que está candente. Recordar los buenos datos que tiene el empleo siempre que podáis. El sector, que tenemos un 95% de contratos indefinidos y un 94% de contratos a tiempo completo, con lo cual, aún así es verdad que todo lo que hemos hablado es interesante, pero creo que son datos para que presumamos. O sea que yo creo que no podemos olvidarnos de eso. Y así que nada, deciros a todos que gracias por asistir y nada, que nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy Gracias, bien, Santi. muchas gracias a todos.